Continuamos entonces con las orillas ambientales. Habíamos planteado las diferencias de cómo se trataban los cursos de agua y cómo generaban los cursos de agua, para este caso Riachuelo y Río San Antonio de Córdoba, pero cualquier orilla ambiental y cómo integra o repele de acuerdo a la manera en que sea tratado. Esto que vemos acá es el arroyo Las Charcas en Mar del Plata. La foto esta es de Diagonal Alberdi y por debajo, muchos de ustedes probablemente lo sepan, quienes sean de Mar del Plata, otros no, por debajo de Diagonal Alberdi pasa un arroyo entubado. O sea, por Mar del Plata cruza, sigue cruzando por debajo, pero sigue cruzando, un arroyo y con eso ocasionaba problemas ambientales y esa orilla ambiental que generó un conflicto, la manera de resolver el conflicto, esto sucedió en las primeras décadas del siglo XX, o sea, hace casi 100 años, se entubó, o sea, un lugar que normalmente genera potencialidad de tipo turística, paisajística, de tipo recreativa, en los usos, porque es de uso pasivo contemplativo, de uso activo porque permite a lo mejor distintos tipos de actividad, porque suele ser un espacio que podría llegar a ser un espacio verde y demás. Una ciudad turística del porte de Mar del Plata lo eliminó, digamos, ¿no? Sacó la orilla, directamente no está, no se ve. Acá hay algunas fotos bien viejas de comienzo del siglo pasado. La Casa del Puente, la famosa Casa del Puente, lo que pasa por debajo es el arroyo Las Charcas. Es el que sale en lo que se llama Punta Iglesia, que fue el primer puerto de Mar del Plata en los planitos más viejos de Mar del Plata aparece como Arroyo del Puerto, porque justamente acá en Punta Iglesia estaba el primer puerto de Mar del Plata. Una foto del momento en que se estaba entubando el arroyo y el planito que les queda que tiene que ver con las cuencas de los distintos arroyos de Mar del Plata. Hay más de los que uno cree, o por lo menos de los que yo creía. Y acá en el planito uno ve el plano de Mar del Plata, diagonal Alberdi, las plazas centrales, diagonal Pueyrredón. Bueno, en las dos diagonales, que son diagonales raras, si uno lo piensa, es justamente el recorrido del arroyo y un plano viejo de Mar del Plata. Esta esquina de acá es Colón Independencia, que es la que tenemos ahí. Bien, distintos tipos de ambiente y las potencialidades turísticas. Digamos, la parte, uno piensa en la parte agropecuaria y en líneas generales no se tiende a pensar en las potencialidades turísticas desde lo paisajístico y desde las posibilidades de uso inclusive. Lo mismo con las actividades económicas del tipo industrial, ¿no? Entonces, no, pero esto no es turístico hasta que aparece el camino del vino y rompe con el esquema y dice, no, para que esto sí es turístico. ¿No? La posibilidad de la cuestión paisajística de los viñedos, la cuestión paisajística de los viñedos en otoño y cuando no es otoño, lo que es la producción del vino en sí mismo, lo que son las bodegas y actualmente todo un armado de producto alrededor de ese tema. Y el tema de los caminos es algo que ahora está a pleno, digamos, en distintos lugares del planeta, en Argentina inclusive, pero es justamente el transitar la diversidad de ambientes. Bueno, en este caso son plantaciones de arroz y lo hace paisajísticamente interesante, el colorido y demás. Estos son fotografías de los alrededores de Mar del Plata, ¿no? Con coloraciones y formaciones distintas y que generan encuentros ambientales. Acá lo que tenemos era, para el ejemplo del valle, acá tenemos un valle, digamos, los dos, con una fuerte intervención humana, en este caso con andenes de cultivo, que son, esto es Pisac, en el Valle Sagrado de Cusco, el río que pasa por acá abajo es el río Urubamba, y esto es el Valle de Lauterbrunnen, cerca de Interlaken, en Suiza, y bueno, digamos,
casi es el encuentro de una tremenda diversidad de ambientes porque casi no le falta nada, digamos, ¿no? Que tiene glaciares, nieve, bosque, un montón de cascadas de mucha altura, el río en el medio, la vegetación, la urbanización acorde y acompañando el entorno paisajístico que le dan una una potencia muy fuerte, digamos, ¿no? No es que sea potencial porque está más que puesto en valor. ¿Qué pasa en Mar del Plata? ¿Cuáles son las orillas de Mar del Plata? Bueno, para aquellos que hayan elegido como destino Mar del Plata, en la sincrónica lo estaremos viendo, pero eh, tiene Mar del Plata distintos entradas, ¿no? La ruta 11 Norte, la 2, la 226, la 88 y la 11 Sur, lo que es el casco urbano, la parte periurbana está para observar cuál es el tratamiento y qué es lo que sucede. Mar del Plata que no es que tiene sierras en las afueras, que las tiene, sino que tiene sierras abajo y las desconoce. Esto ya lo mencionamos en algún momento, en algún video anterior. La diversidad de costas que va desde la albúfera de Mar Chiquita, acuérdense, el territorio excede lo administrativo, ¿no? Que es un lugar único en el planeta, digamos, con ciertas condiciones desde como ecosistema que la hacen muy particular, el encuentro de la laguna con la salida directa al mar, los acantilados, los distintos tipos de costa, la playa urbana con una gran diversidad que está dada por los accidentes geográficos, que está dado por las sierras de Tandil metiéndose en el mar, los acantilados al sur, la parte de campo, Laguna de los Padres, Laguna La Brava, y una diversidad de sierras, encuentro de sierra con campo, las lomadas que da para el lugar de tránsito, como por ejemplo es la ruta 226. Mar del Plata tiene sin dudas, a mi criterio, dos, dos rutas que son paisajísticamente muy potentes, que es la 226 a Balcarce y a Tandil inclusive, yo diría que el Mar del Plata a Tandil, y la ruta 11 Mar del Plata-Miramar, que va muy al lado de la costa y con un entorno paisajístico muy fuerte. Pero más allá de eso está para mirar todo, cuáles son en la parte de los caminos vecinales, qué es lo que sucede, qué pasa con la zona de quintas, qué pasa con la zona de canteras, qué pasa, ¿no? O sea, hay toda una diversidad y de encuentros de ambientes. Algunos de esos ambientes están muy bien tratados, otros están muy maltratados, y qué se puede hacer con eso, ¿no? En el tema del ambiente, o de la orilla, perdón, de la orilla social, sería el encuentro, digamos, cómo se dan los encuentros entre los distintos grupos sociales. Uno puede decir residente, migrante y visitante, como turista, y se van a dar distintos tipos de relaciones. Y en esos tipos de relaciones en las ciudades turísticas suele haber, muchas de las ciudades en la costa atlántica se da mucho, donde se visualiza una ciudad del turista y una ciudad del residente, con bordes territoriales, marcados territorialmente inclusive, esos bordes del habitar, que van desde infranqueable ninguno, pero con distintos tipos de escala, digamos, de encuentro entre el espacio del turista, que es el del mar, y van gradientes bajando hacia adentro, y al mismo tiempo el del residente en situación inversa. O sea, pensar si hay o no una dualidad de ciudad turística y no turística y cómo se da, cuál es la ocupación social de ese territorio, si es pareja o en realidad hay diferencias socioeconómicas en esa ocupación del territorio muy fuerte.
El tema de el planteo de la conciencia turística, muy común en nuestra actividad. Particularmente yo no soy muy amigo del planteo de conciencia turística, me gusta mucho más hablar de conciencia social. La conciencia turística casi remite a una especie de obligatoriedad del residente de tratar en buenas condiciones al turista porque es el que provee, ¿no? O sea, hay casi, si quieren, en esas tres esferas en tensión, Madoérica, Palmo y demás, la pata económica que nos sigue traccionando desde ahí. Y en realidad es, tengo que tener mi destino en buenas condiciones porque viene el turista, pensémoslo digamos, desde lo personal y en nuestras casas. Nuestro destino es nuestra casa. En mi casa, yo tengo que vivir en buenas condiciones y tengo que tenerla más o menos limpia porque viene a visitarme alguien o porque habito yo. Y como habito yo y la tengo en buenas condiciones, cuando me visita alguien la encuentra en buenas condiciones. O sea, una cosa es, digamos, la conciencia turística pensada en esos términos y otra es una conciencia turística que piense y que entienda al visitante temporario, al turista, como alguien que puede no conocer lo suficiente el territorio y que necesite de mayor ayuda que que un residente, un vecino residente, digamos, ¿no? Son maneras distintas de hacer un abordaje de esto que se llama en líneas generales conciencia turística. Las interrelaciones que se pueden llegar a dar son muchísimas, sobre todo en las ciudades turísticas. Hay que ver qué pasa con las interrelaciones residente-residente y entre los distintos grupos sociales. Jaguaribe nos da una mano importante en esto. Entre turistas y turistas hay centros turísticos, algunos de la Costa del Sol en España, donde cuando aparecen los grupos, por ejemplo, de alemanes y grupos de ingleses, tienen conflictos entre ellos, ¿no? O sea, no es que sea común y constante, pero pasa. De hecho, si alguno de ustedes ha estado por Mallorca, hay la playa del Arenal, por ejemplo, es una playa donde no es que solamente hay alemanes, pero sobre todo es utilizada por alemanes y abajo de Mallorca, de Palma de Mallorca, estamos teniendo playas que están sobre todo ocupadas por ingleses y que hay evidentemente algunos problemas de relación entre grupos de turistas, eso a modo de ejemplo, pero los hay, los puede haber en todos los centros turísticos. Y la relación en donde normalmente más nos paramos y que resulta de especial interés, que es la del turista residente. Y acá, en el texto de Mantero plantea tres instancias de relaciones posibles entre el turista y el residente que es interesante observar. Una es la servicial, o sea, la relación de servicio, donde yo residente soy el mozo, el mucamo del hotel, el recepcionista o lo que fuera, pero donde está la relación de prestador de servicio, desde el lugar o el rol que me toque. Al mismo tiempo puedo tener una relación de vecindad. Yo habito en esta casa y al lado alquila una familia de turistas, o en el departamento de arriba, de costado, de abajo. Y al mismo tiempo una de recreación. Voy a la plaza a llevar a mi pibe a jugar y digamos, interactúo con turistas que están en una relación recreativa, o voy a la playa y alquilo la sombrilla de al lado de un turista. Entonces puedo tener relaciones desde distintos lugares. Y va a haber diferencias muy grandes, o puede haber diferencias muy grandes entre los distintos destinos turísticos de acuerdo a cómo se dé esos tipos de relaciones. Si uno, digamos, para llevarlo a los extremos, si uno, en el ejemplo, si uno piensa en los destinos turísticos de enclave, donde lo que priman son los resorts de tipo todo incluido, es difícil que se dé una relación que vaya más allá de la del tipo de servicio. Es muy difícil que el residente sea un vecino o que se encuentren en la recreación.
Si se encuentran en la recreación, probablemente sea el equipo de recreación del hotel que están jugando, pero unos están trabajando y los otros están recreando, por más que la pasen bien todos. La relación sigue siendo en términos de servicio. Ahí estamos teniendo una orilla infranqueable, digamos, una orilla muy marcada, muy fuerte, donde tenemos una barrera, un paredón, y que hace bastante difícil la permeabilidad. Por otro lado, las grandes ciudades tienen sus espacios turísticos que normalmente no son de tipo exclusivamente turístico, sino que son los espacios urbanos normales que son utilizados por residentes y turistas y donde resulta hasta bastante difícil diferenciar a turistas y residentes. Buenos Aires, París, Roma, Londres, Mar del Plata Mar del Plata en escala le pasa, por ejemplo, de manera invernal, ¿no? O sea, de manera en verano por ahí se da distinto, pero el encuentro turista-residente y al tener una relación recreativa de vecindad y de servicio hace que esa frontera, que no es para todos los grupos sociales y que se ve de la misma manera en Mar del Plata, pero una parte de la sociedad de Mar del Plata sí tiene un tipo de relación interesante entre turista y residente, más allá de los conflictos, no es que no se generan conflictos. Acá tenemos una ciudad dual que fuera de Argentina, Cancún, que es tomada como ejemplo, normalmente no tanto de lo bueno, pero como ejemplo en muchos casos, y donde tenemos claramente la zona hotelera marcada, digamos, por lo que es esta que era una isla, una especie de 7, con una laguna de agua de mar con entradas, y el lugar donde vive el residente. El lugar donde vive el residente no es que no haya alojamiento turístico y no es que no haya turistas. Hay alojamientos turísticos, hay turistas, pero la imagen construida de Cancún no es la de donde habita el residente. La imagen construida de Cancún es la que tenemos acá, donde hay solamente plazas turísticas y no hay alojamiento para residentes. Necochea probablemente sea la de mayor dualidad que se ha dado desde el punto de vista histórico en la costa atlántica, sobre todo porque nace como una ciudad que no nace al lado del mar, sino cercana al mar y al lado del río Quequén, y después se construye la ciudad turística o la Necochea Playa, donde inclusive hubo una época, lo comentábamos en unos videos atrás, que había campo entre una Necochea y otra, digamos, ¿no? O sea, donde se planteaba la Necochea del residente y la Necochea turística con una diferencia muy fuerte. Esa orilla que era muy marcada y muy fuerte, hoy, digamos, desde hace ya décadas, se fue bajando, digamos, esa barrera y tendiendo puentes entre una y otra ciudad y está considerablemente, diría yo, integrada. Mar del Plata es la perla del Atlántico, es la ciudad para vivir, es la ciudad para habitar, es la ciudad para disfrutar. Ahí tenemos la mirada turística típica, la mirada del residente, donde igualmente una zona turística, porque estamos teniendo la terminal ferroautomotor, y tenemos varias Mar del Platas, y todas conviven y están en el mismo territorio, ¿no? Es la ciudad feliz. Todas estas Mar del Platas que nos encontramos tienen orillas sociales, algunas permeables y otras, digamos, muy poco permeables. ¿Qué tiene el turismo para drenar, para dar en función de hacer más permeables estas orillas sociales? Pregunta para hacerse. Y uno puede ver hasta en el plano
algunas diferencias hasta en las coloraciones, en la presencia del verde en algunos lugares, la presencia de edificios, y tomamos una parte del plano de Mar del Plata, pero es interesante ver a veces los planos, pues la fotografía digital marca algunas cosas. En cuanto a las orillas económicas, se refiere básicamente al origen de los capitales, o sea, a lo endógeno o exógeno del capital y qué sucede con eso, por lo tanto, digamos, el retorno sobre la inversión inicial, donde termina, si queda dentro del lugar y ayuda, aporta al desarrollo local a partir de esas inversiones endógenas, o si por el contrario las inversiones son exógenas y el retorno sobre el capital vuelve al lugar, el dólar redondo, digamos, ¿no? Vuelve hacia el lugar de origen del capital. Digamos, nota que ponemos nosotros, digamos, cómo fue la evolución histórica de la inversión en ese destino turístico. La parte histórica siempre nos da información de interés. ¿Qué actores son los que controlan los medios de producción, los medios de producción turística y los no turísticos, ante una posible inversión exógena? ¿La comunidad es consciente de cuáles son los beneficios y cuáles los perjuicios de esa inversión? ¿O en realidad acá el paradigma, sobre todo que trajo la globalización, donde las inversiones son buenas tan solo por el hecho de que sean inversiones, ¿no? No importa si lo que van a poner es una curtiembre y va a traer un problema medioambiental tremendo. Es una inversión, bienvenida, y estamos todos a la espera de esas inversiones. ¿Qué es lo que pasa con los valores consumidos en relación a, por ejemplo, las inversiones? ¿Cuál es el nivel de concentración o de atomización en los servicios, por ejemplo, digamos, ¿no? Si, digamos, hay mucha más facilidad de endogeneizar cuando los servicios o los capitales están atomizados. Mar del Plata es un lugar que tiene, por ejemplo, el alojamiento muy atomizado. O sea, hay muchísimos departamentos, para tomar el ejemplo de los departamentos como la parte de alojamiento, donde puede haber algunos actores sociales que tengan, que concentren unos cuantos, pero unos cuantos, ¿cuántos son? 30, 50, 100. Respecto a la totalidad de Mar del Plata, en línea general lo que priman son un grupo familiar, un departamento o dos, digamos, ¿no? Las políticas actuales, locales y nacionales, impulsan algún tipo de inversión. En ese caso, ¿de qué tipo y de qué origen? Si la mayoría del capital es exógeno, Mar del Plata nace con inversión exógena. Después, buena parte de esa inversión se endogeneizó. ¿Existe una política tendiente a endogenizarlo? Por ejemplo, si el capital es exógeno, acá algunos ejemplos, ¿no? O sea, pensamos en cómo es el personal, o sea, de dónde, qué se contrata y cómo, si la producción es local, a cómo entra la cadena de valores, los requisitos para las nuevas concesiones, etc. Bueno, cortamos el videito acá y ya vamos con un último video donde vamos a enlazar esto, y en la última parte unas reflexiones sobre aportes al desarrollo.